con la argumentación jurídica, que a lo mejor se puede considerar un poco como la contraparte de la hermenéutica jurídica, un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque con la hermenéutica jurídica primero vamos a interpretar, a conocer el sentido de la norma, a desentrañar su sentido, a colmar su vacío, a establecer sus límites, etc. Primero conozco la norma, primero la aclaro, la dejo bien fija, bien clara, bien sólida, bien estable, ¿no? Y después, ya que está estable y cuando la aplico, hasta después, voy a entonces a aplicarla, ¿de qué manera? Argumentando. Aquí toca entonces ahora la argumentación. Ajá. Con la hermenéutica es un instrumental es un instrumental que nos sirve para entender una norma que ya está expresada, que ya está argumentada. Y con la argumentación, la argumentación nos da un instrumental que nos sirve para expresar los nuevos criterios jurídicos o, en el caso del investigador, para expresar los nuevos hallazgos científicos a los que ha llegado gracias a su investigación, ¿no? Entonces, bueno, primero la argumentación tenemos que significa convencer y persuadir, ¿no? O bueno, la argumentación jurídica tiene estos objetivos, convencer y persuadir, ¿no? Primero ya dijimos que tiene que expresar, dar a conocer, ¿no? Y luego convencer y persuadir. Y se utiliza en la producción y aplicación de la norma. En la producción y aplicación de la norma. Ajá. El legislador cuando produce la norma, cuando produce un código, una ley, argumenta para convencer de que esa norma debe de aplicarse. Uh-huh. Y esta argumentación a veces la encontramos en la misma norma jurídica, pero con más frecuencia esta argumentación la encontramos en otra parte de la norma, que es, por ejemplo, las exposiciones de motivos, los diarios de debates, también en la doctrina puede ser, un poco también en la jurisprudencia. En la jurisprudencia encontramos argumentación prácticamente siempre, ¿no? En la jurisprudencia. Porque precisamente la jurisprudencia es producto de colmar esos vacíos de la norma, ¿no? Precisamente. Bueno, entonces se utiliza en la producción y la aplicación de la norma también. El legislador, entonces, cuando produce la norma jurídica, tiene que argumentar. Y el juzgador, cuando aplica esa norma jurídica que ya produjo el legislador, tiene también que argumentar. En los dos casos se tiene la necesidad, tanto del legislador como del juzgador, de convencer y de persuadir. Uno, de que la norma jurídica que produce es la mejor, y el otro, de que la manera en que aplica esa norma jurídica es la mejor, ¿no? Entonces, se utiliza en la producción y aplicación de la norma también, y el argumento se divide de acuerdo en términos generales. Desde luego, no, nuestra clase no es de hermenéutica ni de interpretación o argumentación, por supuesto, pero en términos generales se considera que no puedo seleccionarle aquí, bueno, lo vamos a dejar así. En términos generales se considera que la argumentación jurídica, que el argumento se divide en dos, en la prueba del hecho y la demostración de la tesis. Primero probamos el hecho y luego se demuestra la tesis, ¿no? Estas dos partes son de suma importancia, ¿no? Ya sabemos que en el ejercicio profesional del derecho no basta solamente con manifestar la existencia de hechos. Ajá. No basta. En el mundo del jurista o del licenciado en derecho o del profesionista del derecho, no basta con afirmar la existencia de un hecho, no basta con afirmar que algo ocurrió, no basta con simplemente eso, es necesario probar que ocurrió. Vean cómo esto se parece mucho a la actividad científica. Claro,
porque el jurista también, o el licenciado en Derecho, o el abogado patrono, o el juzgador, también es un científico, también. ¿Ah? Vean cómo se parece mucho a la ciencia, porque es una ciencia, esto de probar el hecho. Claro, en ciencia no basta con dar una opinión o con decir que yo creo, o con decir que un hecho ocurrió, es necesario probarlo, ¿no? O con decir que un hecho ocurre, es necesario probarlo. ¿No? No basta con hacer una inferencia o una deducción para llevar al ámbito de la generalización un conocimiento que en otros momentos, cuando se reúnan los requisitos que ya habían sido observados, se pueda predecir lo que va a ocurrir, porque eso es una característica de la generalización, ¿no? No basta solo con decir la generalización, que sí sirve desde luego como producto último de la investigación y en un reporte de investigación, como una tesis, por ejemplo, pero el investigador no se brinca de la hipótesis directamente a la generalización. En el inter está la prueba de esos hechos. Ajá. Están las pruebas suficientes que llevaron al investigador a poder generalizar lo que está generalizando, ¿no? Entonces, vean cómo esto es muy similar a la actividad de la prueba del hecho en un proceso jurisdiccional. Es muy similar, claro, porque también es una actividad científica, ¿no? Que se ha distorsionado por cuestiones a lo mejor de corrupción y de ineficacia, bueno, ese es otro boleto, pero en sí, hablando de un proceso jurisdiccional desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva pura, el proceso jurisdiccional también es un proceso científico, es una actividad científica. Entonces, el argumento se divide en la prueba del hecho, ya dijimos, no basta con solo aseverar la existencia de un hecho, sino que hay que probarlo. Y el otro aspecto es la demostración de la tesis. Aquí tesis, considerado el vocablo, el concepto, o digo la palabra de tesis, considerado como postura, como posición, como posicionamiento. Ajá. Porque la palabra tesis también tiene otra acepción, que es una acepción que también aquí mismo en la clase la hemos usado, que es la de un producto escrito que sirve para un alumno para obtener el título de licenciado en Derecho cuando lo sustenta ante un sínodo en un examen público, ¿no? Esa también es una tesis. Una tesis como el producto escrito, resultado de la investigación de un alumno universitario, ¿no? Esa es una acepción. Pero también la palabra tesis también tiene otra acepción, que es postura, postura o posicionamiento. Claro, la tesis con la que se obtiene el título de licenciado en Derecho también contiene posturas, una postura o varias posturas que está sustentando el alumno, por eso el alumno se le llama sustentante, porque tiene que sustentar o sostener su postura, su punto de vista. ¿Ah? ¿Cómo lo va a sustentar o cómo lo va a sostener? Pues gracias a que ya probó los hechos que fueron suficientes para poder generalizar el conocimiento nuevo, ¿no? A la manera de la metodología científica, y a través de esto va a sustentar esa tesis y la va a defender ante 3 profesores, en el caso de la licenciatura en Derecho, ante 3 profesores que integran el sínodo, ¿no? Que lo van a estar cuestionando en algo que se llama réplica y dúplica, y que el tesista va a responder para demostrar que su tesis está debidamente sustentada, su tesis o su postura, y también su tesis como documento escrito, por supuesto, ¿no? Entonces también la demostración de la tesis corresponde a una parte importante del argumento. Ajá. Cuando argumentamos, ojo con esto, cuando argumentamos primero hablamos de hechos, por supuesto, primero tenemos que partir de hechos, ¿no? Pero después tenemos que incluir en nuestra argumentación la prueba de esos hechos. Si no hacemos esto, ya el argumento no sirvió, ¿no? No sirvió. Y es clásico que de pronto alguien quiere argumentar
algo entre comillas argumentar, diciendo cosas que pasaron, pero no probando que pasaron, ¿no? O no ofreciendo las pruebas, o no exponiendo las pruebas que son suficientes para corroborar que efectivamente esos hechos ocurrieron, ¿no? Cuando esto pasa, pues esto no es una verdadera argumentación, solamente es a lo mejor algún discurso o algún discurso político o algún rollo discursivo, ¿no? O otra cosa, pero no es una verdadera argumentación. Así, verdadera argumentación no es. Entonces, vean la importancia de la argumentación. Primero hablamos de hechos, los probamos, y después de hablar de hechos y de probarlos, después emitimos nuestra postura, ahí va nuestra tesis, ¿no? La emitimos, y después de emitirla tenemos que demostrarla. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo demostramos una tesis? Tenemos que decir cómo esos hechos que ya probé, que ya están probados, inciden o afectan, ¿no? y generan una consecuencia en mi postura. Es decir, tenemos que establecer entre los hechos y mi postura, tenemos que establecer y dejar en claro, expresar claramente la relación de causa-consecuencia que hay entre una y la otra. Esto nos genera la demostración de la tesis, ¿no? En esto que les platico, muchos argumentadores, entre comillas, muchos argumentadores, entre comillas, fracasan en su intento por argumentar, ¿no? Fracasan en su intento por convencer y persuadir, ¿no? Claro, estamos hablando de que no pudo convencer a personas que también son conocedoras de las posturas científicas, ¿no? También son conocedoras de esas posturas, ¿no? Entonces, pues es difícil convencer a alguien que conoce el método científico, convencerlo con una argumentación trunca, ¿no? O con una argumentación, entre comillas, argumentación, porque no sería una verdadera argumentación, o con un discurso trunco en el cual no se habla de un hecho, no se prueba, no se emite una postura o una tesis y no se demuestra esta tesis, ¿no? Por eso es importante la argumentación jurídica para el investigador. Vean, aquí ya está, por sí sola se nota la importancia de la argumentación jurídica para el investigador, ¿no? Por sí sola. ¿Por qué? Porque el investigador tiene la necesidad en algún momento también ya lo hablamos, el investigador tiene la necesidad y además tiene la obligación de dar a conocer los resultados de su investigación a través de un reporte, ¿no? De difundir o de divulgar el producto de su investigación a través de muchos medios o instrumentos, varios medios o instrumentos que se tienen a la mano para poderlo difundir o dar a conocer los hallazgos de su investigación. Es una obligación del investigador porque el conocimiento no es propiedad de nadie en específico. El conocimiento no es propiedad de nadie en específico, el conocimiento es propiedad de todos. Hay incluso una postura, una teoría muy reciente sustento de los derechos humanos que dice que el conocimiento es un derecho humano, ¿no? Es un derecho humano, así como la que dice que el ancho de banda del internet es un derecho humano, lo cual es tal vez hasta más discutible, pero sí parece ser más razonable que el conocimiento sea un derecho humano. Y si el conocimiento es un derecho humano, todos tenemos derecho a tenerlo, a acceder a él, a tener acceso al conocimiento y al nuevo conocimiento además, ¿no? Todos tenemos derecho. Y como todos tenemos derecho a eso, el investigador que produce el conocimiento está luego obligado a darlo a conocer, a no quedárselo, ¿no? A no guardárselo. Está obligado a darlo a conocer. Entonces, bueno, en ese dar a conocer el conocimiento, el investigador tiene la necesidad de argumentarlo. Pero tiene la necesidad de argumentarlo de acuerdo a los estándares mínimos de la argumentación. En este caso, de la argumentación jurídica, que podría ser una manera, ¿no? Entonces, bueno,
Ya hablando un poco más en concreto con relación a la actividad del investigador, un poco más en concreto, hay una, un instrumento que se le llama creador instantáneo de tesis. Aquí vemos, ahí, creador instantáneo de tesis. Bueno, aquí no lo puedo sombrear, pero bueno, aquí está. Aquí dice creador instantáneo de tesis, o por sus siglas CIT, ¿no? Creador instantáneo de tesis, ¿no? Este CIT o creador instantáneo de tesis es diseño de un autor, de un metodólogo, de un autor que se apellida Posusta, que fue el que diseñó esta CIT o este creador instantáneo de tesis, ¿no? Creador instantáneo de posturas. Aquí tesis no como el producto escrito del alumno que decíamos, ¿no? Sino tesis como postura. Creador instantáneo de tesis o creador instantáneo de posturas, ¿no? Y vean aquí en la imagen, dice, la tesis instantánea. Claro, un creador instantáneo de tesis habla de una tesis instantánea, ¿no? Y aquí tenemos estos 3 pasos para crear una tesis instantánea. Vean, en el primer paso se tiene que decir aunque o no obstante esto, aunque o no obstante esto, aquí el investigador le tiene que rellenar, ¿no? Aunque o no obstante esto, y esto debe de corresponder a su planteamiento general o opinión opuesta, opinión opuesta, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir, aunque la mayoría de la gente considera que los niños de la calle no tienen derechos, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo aquí un ejemplo, si quieren, extremo, solamente para ejemplificar. Aunque la mayoría de la gente considere que los niños de la calle no tienen derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí hay que rellenarle con la tesis o con la postura personal del investigador, con la idea, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí el ejemplo sería, sin embargo, los niños también son seres humanos. También son seres humanos que deben gozar de sus derechos. Que deben gozar de sus derechos. Aquí está mi postura o mi tesis. Y luego ¿qué hay que hacer ahora? Lo que sigue después es hacer la demostración de la tesis, o sea, establecer la relación que hay una entre otra y decir, debido a que, ¿no? En el ejemplo que le estoy poniendo, sería, aunque la mayoría de la gente o muchas personas piensan que los niños no tienen derechos humanos, ¿no? Sin embargo, los niños también son seres humanos que se les deben de respetar sus derechos, ¿no? Debido a que los niños tienen características o reúnen las características naturales y sociales necesarias para considerarlos como seres humanos. Y aquí entra los ejemplos o las evidencias. Entran las evidencias. Recordemos que siempre debemos de utilizar evidencias, o lo que es lo mismo, la prueba de lo que estemos diciendo, ¿no? De los hechos que estemos planteando, ¿no? Entonces si aquí yo digo, por ejemplo, que los niños tienen reúnen las características de un ser humano, tengo que evidenciarlo, ¿no? Tengo que evidenciarlo. Por ejemplo, respiran, ¿no? Y los seres humanos respiran. ¿Cómo puedo evidenciar esto? A lo mejor con pruebas biológicas, ¿no? Con pruebas fisiológicas o con alguna evidencia de algún científico que ya haya demostrado que si tiene corazón y tiene pulmones es un ser humano, ¿no? Aunque le falte un brazo, sigue siendo un ser humano porque tiene los órganos vitales, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy demostrando, estoy dando la evidencia. Y en conjunto, claro, aquí el CIT o creador instantáneo de tesis de Posusta, aquí está está esquematizado de una manera muy apretada, ¿no?
está sintetizado, ¿no? Está esquematizado nada más. Pero obviamente cuando ya lo utilizamos en nuestra argumentación y sobre todo en nuestra argumentación derivada de la investigación, ya este esquema que sí nos va a servir, este esquema ya se hace más amplio, ¿no? Ya se hace un discursito un poco más amplio, ¿no? Y así ya lo podemos utilizar para un reporte de investigación. Ajá. Para un reporte de investigación, una tesis escrita que sirve para obtener el título de licenciado en Derecho, etcétera, ¿no? O un artículo, o en un libro, o en una ponencia, en un congreso, en una ponencia de un congreso en el que voy a presentar los resultados de mi investigación, utilizo o puedo utilizar el CIT, ¿no? El creador instantáneo de tesis. Lo puedo utilizar. Claro, aquí debo hacer la aclaración de que el creador instantáneo de tesis no es la única forma, por supuesto, no es la única manera, no es la única habida y por haber, ¿no? No es la única manera habida y por haber para argumentar una tesis o una postura, no es la única, pero me parece que es una de las más simples y más esquematizadas que podemos utilizar para llevar a cabo esta actividad de argumentar en materia de investigación. En materia de investigación. Y obviamente aquí la recomendación sería que ustedes la utilicen, pueden utilizar obviamente cualquier, y aquí también corresponde un poco al estilo personal del investigador, pero esto puede ayudarles a ustedes a irse introduciendo a la argumentación como actividad del investigador, como actividad de investigación.